Out one night to make a little round, I met little Sadie and I shot her down. Went back home, jumped into bed, 44 pistol under my head. I woke up in the morning about 9:30, the hacks and the buggy standing on by. Hola a todos y bienvenidos a Trellerama. En una época en la que la industria está tan saturada de juegos y con nuevos lanzamientos cada semana y en mayor cantidad que nunca, pocos juegos tienen la suerte de ser tan esperados como la secuela de The Last of Us. La secuela de un juego fenomenal que se ganó su lugar en la historia de los videojuegos por sus enormes hazañas y que al ser tan bien recibido y valorado tanto por la prensa como por los fans de Naughty Dog, el juego básicamente se convirtió en un juego de culto. Un juego muy apreciado por muchos jugadores en muchas maneras y una experiencia inolvidable que muchos llevan en su memoria. Todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado. ¡Todos! ¡Excepto tú! La fama de este juego se debe a que superó todas las expectativas con su narrativa, con su tono oscuro, los giros dramáticos y por supuesto su extrema violencia. Hey. There you are. You okay? Better than that guy. Desde que se presentó por primera vez a finales del 2011, el juego generó una gran expectación y también ciertas dudas, pues sería el primer juego de Naughty Dog después de la saga Uncharted en PS3. Y por esa razón muchos lo veían como el Uncharted con zombies. Pero luego de que se presentara el primer gameplay en el E3 de 2012, esos comentarios cesaron. Yeah. Pues Naughty Dog nos dejó bastante claro que The Last of Us sería un juego nuevo. Cuidado al pisar. Uno más maduro y visceral. Un poco polémico. Y mucho más arriesgado que Uncharted. En esencia, una experiencia completamente diferente. Todo esto quedó comprobado cuando se lanzó el 14 de junio de 2013, causando un gran impacto en la prensa, el público y la industria en general. El juego fue una sensación, pues además de la lluvia de halagos y de toda la atención que recibió por parte de muchas áreas del entretenimiento, significó mucho para muchas personas en muchas maneras distintas. Desde un fotógrafo de guerra que usó el modo foto para captar a su manera el drama del juego, hasta algunas personas que dijeron que les ayudó a superar sus deseos suicidas. Somebody approached me really quick at the PlayStation Experiences convention that Sony has, and they told me they had this really tough part in their life where they broke their hip, they got divorced, they were suicidal, and The Last of Us helped them get through that part of their life. Sobra decir que Naughty Dog, un estudio que ya era famoso, elevó su estatus aún más con este juego, y definitivamente se consagró como uno de los grandes estudios de los últimos tiempos, al lado de Rockstar y CD Projekt Red. No me lo creo. Y por si no fuera suficiente, su éxito también le ayudó a Sony a consolidarse como la editora de juegos para un jugador, con historias, narrativa y producción de primera calidad que conocemos hoy. Pues la influencia de este juego fue tal que su estela marcó el camino que seguirían muchos otros juegos durante la generación de PS4. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del suyo. No mucho después de su lanzamiento, el juego recibió su único DLC de historia. Ellie! Oh, are you kidding me? Come on.
el cual también se podía adquirir como un juego independiente. The Last of Us Left Behind, un breve episodio en donde aprendimos más cosas sobre la vida previa de Ellie, sobre el desarrollo de su identidad, el fortalecimiento de su lazo emocional con Joel y cómo sucedió el evento que le haría inicio al viaje que definiría su destino. Este pequeño DLC no fue algo del gusto de todos, pues algunos no aceptaban que el personaje de Ellie hubiera optado por ser ella misma. Aún a pesar de que los creadores del personaje dijeron que desde el inicio pensaron en ella de esa manera, pero independientemente de eso, el DLC fue una valiosa pieza que ayudaría a definir el arco argumental de Ellie para la secuela. Después de eso hubo un periodo en el que se discutía si era necesario hacer I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Pero aún a pesar de todo las dudas persistían. Hasta que de nuevo en el PlayStation Experience 2017 tuvimos un nuevo avance del juego que pudimos ver en un tráiler bastante sombrío, que nos presentaba a muchos personajes desconocidos, comenzando por esta mujer fuerte, que estaba siendo llevada a lo que parecía ser una horrible ejecución, y luego a esta chica, que por lo que dijeron, acababa de escapar del que parece ser el grupo enemigo de la secuela. Where is the other apostate? Unos sectarios de un retorcido culto que, como es costumbre en el universo postapocalíptico de The Last of Us, tienen la violencia como estandarte, la cual esta vez fue presentada en una forma bastante explícita, especialmente luego de lo que sucedió de aquí en adelante. Esto hizo que muchos se alarmaran por lo impactante de las escenas, que de hecho eran incómodas de ver, pero al mismo tiempo quedaba claro que Naughty Dog no quiere guardarse nada en cuanto a narrativa se refiere, porque con este tráiler demostraron que irán mucho más lejos en su forma de contar la historia, Watch your backs. resaltando que por más monstruos infectados que puedan haber, el ser humano es el peor enemigo de sí mismo. Malditos cazadores. ¿Ves? Podríamos haber sido nosotros. La historia aparentemente tendrá lugar en dos líneas de tiempo diferentes, algo similar a Left Behind, el cual ocurría simultáneamente en el pasado y en el presente. Algo que poco después fue insinuado por el director Neil Druckmann,
who these characters are, what their conflict is, where this takes place, when this takes place. We're going to leave it up to the fans for now. Pues esta mujer que vimos aquí, la cual ya había sido insinuada aquí, y que además de este diálogo They're nested with sin. y de su reacción, sabemos que está embarazada. Free them. Y si tenemos en cuenta que Marlene, la líder de las luciérnagas y tutora de Ellie, era amiga de su madre, La conocí desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí. todo apunta a que de hecho esta mujer bien podría ser Anna, la madre de Ellie, y la autora de esta carta. Obviamente también hubieron varias teorías que intentaban explicar quién podría ser ella, llegando incluso a sugerir que ella era la pareja de Ellie, o tal vez Ellie en el futuro. Pero todas esas especulaciones no duraron mucho, pues en el E3 de 2018, la gran mayoría de esas teorías locas llegaron a su fin. Cuando Naughty Dog presentó el tráiler, de inmediato supimos que Joel seguía con vida por esta conversación. Your old man really laid into me today. What happened? Another big lecture about my patrols. Don't go here, don't go there. It's funny how involved he gets whenever you're scheduled to go out. Terminando con la teoría del fantasma. Luego vimos que Ellie sí salía con alguien que obviamente no era la mujer fuerte del tráiler anterior. Jesse. Y eso de que era su amante se acabó. Aunque lo que sí parece tener algo de sentido es que esta señorita podría sufrir un infortunio, el cual estimularía la cruzada de venganza de Ellie, pues en esta escena del baile la veíamos usando esta pulsera, y poco después en el mismo video veíamos a Ellie también usándola. Y además de esos nuevos detalles, pudimos ver la primera muestra de gameplay, que fue algo bastante impresionante. Y desde entonces sabemos que en el juego, Ellie será brutal y despiadada como podríamos esperar. Y que al ser el personaje principal, hemos visto que tiene muchas habilidades nuevas, que harán de su modo de luchar algo más ágil y más frenético debido a que la jugabilidad tendrá muchas nuevas opciones, como recoger objetos mientras corre, la posibilidad de esquivar, esconderse bajo los autos, y también supimos que los enemigos se comunicarán entre sí con una variedad de silbidos que tendremos que aprender a reconocer para saber qué indica qué. Y que además usarán nombres para llamarse entre ellos. Y así dar una sensación de realismo adicional, que según Naughty Dog, influirá en la dinámica del juego significativamente. Y todo esto solo luchando contra humanos. Aún nos falta ver qué otras novedades tiene el sistema de combate al momento de combatir a los infectados y también a los chasqueadores. Pues con el tiempo que ha transcurrido en la historia, ellos también han debido haber mutado en muchas otras formas. Sin duda el juego promete ser una experiencia tan intensa como la primera, y probablemente sea aún mejor. Porque veremos la evolución de los personajes que conocimos hace 6 años, y el desarrollo de su historia envuelta en ese tono lúgubre y angustiante, que según una de las escritoras, Hallie Gross, contrastará con momentos de dulzura, y que además estará de nuevo acompañada por la magnífica banda sonora, compuesta por el poderoso músico argentino Gustavo Santaolalla. Pero no cabe duda que por la naturaleza realista del conflicto en The Last of Us, y la forma realista en la que está representado visualmente el juego, en muchos momentos será algo difícil de ver, y quizás una experiencia escabrosa cual si fuera un Mortal Kombat.
la cual tendremos que estar preparados para resistir. Es posible que para muchos la secuela cumplirá y sobrepasará las expectativas, así como para muchos otros podría ser más oscura de lo que esperan. Pero independientemente de cómo resulte, parece que Naughty Dog está enfocada en hacer un producto excelente,